Entonces, esto es un circuito como se hacen hoy en día con estas protoboards y fuentes y resistencias y capacitores eh, conectados. Un circuito entonces es una red de conductores que comunican, que conectan elementos, distintos elementos. Esos conductores son los cables que tienen una resistencia despreciable. Se puede pensar entonces que son conductores, eh, eh, digamos, perfectos, en donde no hay, que terminan siendo equipotenciales. La corriente entonces va a circular si, acuérdense, cuando vimos corriente ya hace un par de clases, para ver el de Ohm, ¿qué necesitamos para poner en marcha una corriente a lo largo de un conductor? Necesitamos algo que acelere las cargas desde una velocidad cero. Entonces, lo mejor que tenemos para acelerar estas cargas es la fuerza de Coulomb, y la fuerza de Coulomb implica un campo eléctrico. Entonces, y ese campo eléctrico está relacionado con una diferencia de potencial. Entonces, hay una diferencia de potencial que tiene que establecerse entre un extremo y el otro de un circuito para que la carga empiece a correr a través del conductor y de los distintos elementos del circuito. Entonces, se denomina fuerza electromotriz a la diferencia de potencial que se establece entre los dos extremos de un circuito para poner a andar una corriente. Entonces, ¿qué hay como elementos de un circuito? Además de la batería, que son las que proveen la fuerza electromotriz. Ya vamos a ver. Bueno, tenemos resistencias o resistores, capacitores, diodos, son dispositivos que dejan pasar la corriente en una sola dirección, diodos que producen luz, como las luces LED, bobinas, cuyo efecto lo vamos a ver cuando abordemos el tema de los campos magnéticos. Bueno, hay un montón de elementos que se conectan para que ese circuito, al ponerse en marcha, realice algún proceso que nos interese. Desde calentar un poco de agua con la pava esta eléctrica, que es simplemente una resistencia, hasta cosas mucho más complejas. Entonces la fuerza electromotriz, también llamada FEM, es una diferencia de potencial que normalmente se genera por una fuente no eléctrica. En particular, las baterías producen fuerza electromotriz a partir de procesos químicos, en donde se produce por un desplazamiento de electrones entre dos polos, uno que se denomina ánodo y otro que se denomina cátodo, uno con avidez de electrones y el otro como ese que puede ceder sin ningún problema a sus electrones. Gracias a eso se produce una diferencia de potencial en lo que se denomina una celda. Entonces, una batería consta de varias celdas conectadas, de manera que el voltaje final que provee la batería, o la FEM final, FEM y voltaje es más o menos lo mismo, la FEM final que produce una batería es la suma de la diferencia de potencial en cada una de las celdas de esa batería. Bueno, el primero en pensar una batería fue Alessandro Volta, que propuso un modelo basado en zinc y en cobre, inmersos en una solución de agua más sulfato de zinc y, por otro lado, agua más sulfato de cobre. Y a través de lo que yo les decía, un proceso que se conoce con el nombre de oxidación y reducción, ustedes ya estarán muy en tema con esto, aparece una corriente producto del hecho de que el zinc está muy preparado a dejar electrones, a ceder electrones frente a otro material que requiera electrones. Eso tiene que ver con su estructura.
y entonces el cobre, que es ávido de electrones, le pide electrones al zinc que de ser neutro pasa a ser ion, y de esa manera empieza a sumarse aquí en el, al, a la solución esta de agua más sulfato de zinc, mientras que el cobre se toma esos electrones y de esa manera también va neutralizando iones cobre doblemente ionizado, digamos, que empiezan a engordar acá la barra que está acá. Entonces, el proceso de cesión de electrones se llama oxidación, el proceso de toma de electrones se llama reducción, y como los electrones se mueven desde el zinc hasta el cobre, entonces eso equivale a una corriente, puesto que la pensamos en términos de desplazamiento de cargas positivas, que se dirige desde el cobre hasta el zinc. Por eso se denomina cátodo el lugar de donde surgen las cargas positivas, y el ánodo en el lugar hacia donde van las cargas positivas. ¿Cuánto hay por cada celda? ¿Cuánto es la FEM? Lo puse en inglés acá, si no me cuento. ¿Cuánto es la FEM máxima que genera una de estas celdas? Es 1.1 volt. Entonces, se llega a mayores diferencias de potencial a medida que se conectan estas celdas en una batería. Hay otros modelos de batería, como la batería de litio. Hay un grupo en la facultad que estudia las propiedades del litio, y sobre todo está muy interesado en hacer el proceso de tratamiento del litio, de su extracción en salinas que están en el noroeste argentino, para construir baterías de litio. Tengo entendido que hace poco ITEC, la empresa de YPF y el CONICET, van a meterse en el desarrollo de baterías de litio. También hay baterías de sodio que se están desarrollando ahora. Bueno, hay un montón de distintos tipos de baterías que usan procesos similares y que pueden generar mediante estas celdas, pueden permitir construir baterías que mantienen una diferencia de potencial adecuada para el circuito que a uno le interese trabajar. Bueno, es interesante. Yo lamentablemente no voy a tener tiempo de dar una charla sobre eso, pero el año pasado me metí a investigar un poquito de eso, por eso les invito a ustedes que lo hagan, y donde en esa charla del cuatrimestre pasado hablamos de los premios Nobel que descubrieron el proceso de generación de FEM a partir de una batería de litio. Nada, es un tema que a mí me resultó apasionante y directamente relacionado con la química. Bueno, si tienen ganas, si algún día se prenden con algún estudio de interés o lo que sea, me encantaría que me cuenten, porque me parece que ustedes son las personas adecuadas, tienen la formación, o están formándose de una manera adecuada como para charlar sobre esto. Bien. Bueno, entonces, para analizar un circuito, entonces vamos a tener que, recordemos, vamos a hablar de circuitos estacionarios, ¿sí? Entonces, estacionario quiere decir que por cada rama del circuito va a circular una corriente, y que esa corriente no va a variar en el tiempo. ¿Estamos? Así que por ahora estamos con corrientes estacionarias. Entonces, en corrientes estacionarias, todo es estacionario.
Mientras no varíe la corriente, todo es estacionario. Entonces, el campo eléctrico va a ser estacionario y eso nos va a permitir tener ciertas propiedades, que son propiedades que ya hemos visto. Entonces, cuando hablamos de... vamos a tener, son cosas que ya hemos visto. Entonces no vamos a aprender nada nuevo. Entonces, por un lado vamos a tener la conservación de la carga, que eso es un principio que establecimos al comienzo del curso y que básicamente vamos a hacer valer cada vez que haya una bifurcación en un circuito. Entonces, cuando hay una rama de un circuito que se abren dos ramas más pequeñas, entonces vamos a plantear que la cantidad de corriente que entra al nodo, a ese nodo del que salen las dos ramas, la cantidad que entra a ese nodo tiene que ser igual a la cantidad de carga que sale. Es decir, no hay creación ni destrucción de carga en ningún punto. Y por otro lado vamos a usar algo que tiene que ver con la conservación de la energía. Y básicamente lo que dice es que si tomamos un recorrido cerrado dentro de un circuito, en ese recorrido cerrado la variación de V o de phi, la diferencia de potencial, tiene que ser cero. Entonces, ¿se acuerdan cómo nosotros habíamos deducido la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo electrostático? ¿Se acuerdan? Que habíamos hecho la integral de camino de menos E escalar el diferencial de camino entre dos puntos. Bueno, si teníamos un campo conservativo, entonces, como es en este caso, entonces si recorríamos un camino cerrado, la variación de potencial era cero. Entonces eso es básicamente una de las dos leyes de Kirchhoff, que son las leyes con las que vamos a trabajar en los circuitos. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, por un lado, la conservación de la carga y por otro lado, la conservación de la energía, el hecho que tenemos campos eléctricos conservativos. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica, ¿no? ¿Cómo se vuelca todo esto a un circuito? ¿Y cómo representamos un circuito? Bueno, acá tenemos un circuito muy simple, quizás uno de los más simples, que es una batería que tiene una determinada cantidad de voltios, que establece una diferencia de potencial entre los dos extremos de este circuito. Y en este punto del circuito hay una resistencia. Una resistencia por la que va a circular una corriente I, tal que se relaciona con el voltaje que hay entre los dos extremos de esta resistencia, puesto que todo esto que ven acá son cables y acá no hay ninguna resistencia, ¿no? Entonces, este va a ser el lugar en donde hay resistencia. A lo largo de esta resistencia va a haber una diferencia de potencial entre los dos extremos de la batería que va a ser proporcional a la corriente que pase por ahí y a la resistencia, según la ley de Ohm que vimos hace unos días. Entonces, ¿cuánto va a ser la caída de potencial en esta resistencia? Y bueno, la ley de Kirchhoff me dice que si yo hago un recorrido completo, doy una vuelta completa de un circuito, a esto se le llama normalmente loop también, recorro todo un loop desde un punto de partida hasta el mismo punto de llegada, la variación de energía, la variación de potencial eléctrico tiene que ser cero. Entonces, lo que provee la batería, si yo parto de acá, lo que varía en potencial en la resistencia va a ser lo mismo con signo contrario a lo que varía el potencial en la batería.
¿Mm? Y mientras yo me mueva por los cables, como estos cables son, supuestamente son ideales, digamos, está en una representación ideal, entonces estos cables son lugares en donde la diferencia de potencial se mantiene constante, puesto que en un conductor, todo conductor es equipotencial. Entonces, si la diferencia de potencial, si yo paso del borne negativo al borne positivo de la batería, vamos a considerar que eso es una variación de energía potencial positiva. Luego va a tener que caer el potencial la misma cantidad que aumentó en la batería para que al cabo de una vuelta la variación neta de la diferencia de potencial sea cero. ¿Quedó más o menos en claro la ley de Kirchhoff? Bueno, me avisan Excelente. si no se entiende, ¿sí? Acá está más claro. Primero se los dije oralmente, ahora vamos a lo concreto, ¿sí? Entonces, en lugares, si yo tengo, si los conductores son lugares en donde no varía el potencial, entonces solamente va a variar el potencial en algunos elementos del circuito. Entonces, acá ¿cuántos elementos hay en este circuito? Hay dos, está la batería y está la resistencia. Entonces, en cada uno de estos elementos va a haber una variación de potencial. A la variación de potencial la voy a llamar con la letra B corta. Entonces, como hay dos elementos, va a haber B sub 1 y B sub 2. Entonces, B sub 1 puede ser la batería, B sub 2 puede ser lo que varía la diferencia potencial en una resistencia. Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? Dice que si yo considero un circuito completo, cerrado, la suma de V1, sea de la batería, por ejemplo de la batería, más el V de la resistencia, tiene que ser cero. Entonces, vamos a tener que definir reglas y signos. Entonces, para la batería, ¿cuál es la convención? Bueno, vamos a considerar que la variación de potencial al pasar del borne negativo al positivo de una batería va a ser mayor que cero. Va a ser menor que cero si yo paso recorriendo el circuito, si yo paso del borne positivo al negativo. Si yo el circuito lo recorro al revés, pasando del borne positivo al negativo, voy a considerarla menor que cero. La resistencia va a generar una variación del potencial positivo si voy en contra de la corriente. Acá la corriente va a ir desde el cátodo al ánodo, entonces desde el borne positivo al borne negativo. Entonces, la corriente, si yo voy a favor de la corriente, la diferencia de potencial entre este punto y este punto va a ser negativa. Va a haber caído el potencial a lo largo en la dirección de la corriente. Si voy al revés de la dirección de la corriente, voy a plantear una diferencia de potencial en la resistencia mayor que cero. Entonces, con esa regla, con esa convención, si yo paso del borne negativo, por ejemplo, que yo empiezo en este punto A. Entonces voy a hacer todo un recorrido a lo largo de la dirección de la corriente, saliendo desde A y volviendo a A. Entonces, este es el borne negativo, este es el borne positivo. Entonces, empiezo. Voy por acá a B constante, B no cambia, digamos. Entonces acá hay un salto de potencial. En este salto de potencial voy a tener el V de la batería. El V de la batería va a ser 12 voltios. Entonces pongo más 12 voltios. Después sigo por acá, sigo. Esto está siempre al mismo potencial porque es un conductor. Y llego a la resistencia. La resistencia tiene que, al pasar por la resistencia, tiene que haber una caída de 12 voltios, porque lo que resta de recorrer hasta volver al punto A es cable puramente conductor, con lo cual no va a haber ninguna otra caída de potencial. Entonces,
necesariamente por la ley de Kirchhoff, al pasar por la resistencia en la dirección de la corriente, voy a tener menos 12 voltios. Y eso me da 0. Por otro lado, 12 voltios, acá el V es de voltios, no es el V este, ¿no? 12 voltios es igual a I por R, por la ley de Ohm. Entonces, si yo sé cuánto vale R, puedo sacar cuánto es la corriente que está circulando por este circuito. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en los ejercicios de circuito de corriente estacionaria. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Vamos bien. Genial. Bueno, la ley de Kirchhoff de las corrientes es básicamente la conservación de la carga. La idea es, si tenemos un punto al cual confluyen varios conductores, este punto se llama nodo, entonces lo que quiere decir es que como la divergencia de J lo hacemos igual a 0, es decir, no hay aumento ni disminución de la carga, de la densidad de carga, no se acumula la carga en ningún lado, entonces lo que quiere decir divergencia de J igual a 0 es que todo lo que, en este punto, es que todo lo que entra a este punto sale. En otras palabras, si por este cable llega una corriente I, por este cable I1, por este cable I2, por este cable I3, por este cable I4, por este cable I5, entonces la suma de todas las I, entre lo que entra y lo que sale, le pongo una convención, por ejemplo, todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo, si quieren, o todo lo que sale es positivo y todo lo que entra es negativo, como ustedes quieran, pero adoptando eso, me tiene que dar que la suma de todas esas I es 0. Es decir, que no se acumula ni se pierde la carga al pasar por este punto. ¿Mm? Bien. Entonces, con esas dos leyes y con los valores de una batería y con los valores de resistencia o de capacidad, podemos resolver circuitos. Y resolver circuito implica principalmente resolver la corriente. Cuánto vale la corriente en cada rama. Acá hay un ejemplo en donde hay dos nodos para ver cómo se aplica la ley de Kirchhoff de las corrientes. Entonces tenemos acá una batería. La batería se representa por este símbolo, como la resistencia se representan por estos símbolos. Entonces, acá tenemos una batería, también la batería se representa por este símbolo, un símbolo, a ver si puedo, ahí está, escribir. Otro símbolo típico de una batería es esto. Entonces, esto se sobreentiende que es el borne positivo y este se sobreentiende que es el borne negativo. Esa es otra forma de representar una batería en un circuito. Entonces, en este circuito tenemos una batería que tiene una FEM igual a E y que hace mover las cargas positivas. Acuérdense que los electrones, que son los que se están moviendo en realidad, fluyen en el sentido opuesto, ¿no? En la realidad, pero según la convención lo hacen en esa dirección y vamos a seguir esa convención. Y lo que pasa es que la corriente, luego de salir de la batería, llega a esta bifurcación. Esto se llama nodo, entonces acá se reparte la corriente en estas tres ramas. Por esta rama pasa una corriente determinada, I1, por esta rama pasa una corriente determinada, que va a ser I2, y por esta rama pasa una corriente que va a ser I3. Entonces, lo que dice es que, bueno, luego estas tres corrientes se mantienen constantes, las corrientes solo varían si hay bifurcaciones o reunificaciones, digamos, de ramas. La corriente luego se vuelve a juntar y ahí vuelvo a tener la misma corriente que circula por acá. Entonces,
por toda esta parte de cable circula una I total. De manera que en este nodo entra una I total y esa I total es igual a la I1 que sale por acá, más la I2 que sale por acá, más la I3 que sale por acá. Ahí está la conservación de la carga. En otras palabras también, paso restando las I, entonces I total con un positivo porque entra, menos I1 que es lo que sale, menos I2 que es lo que también sale, menos I3 que es lo que también sale, igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Hasta ahora no es muy Excelente. complicado. Después, la I1 sigue por acá y se vuelve a juntar como si fueran los tributarios a un río, y vuelvo a tener la I total. No desapareció, no apareció ninguna corriente nueva, nada. Todo lo que se separó se vuelve a unir en este nodo y en este nodo vale lo mismo. Porque I1 no ha dejado de ser tal, I2 no ha dejado de ser tal, I3 no ha dejado de ser tal, y sumados vuelven a dar I total. Fíjense, estos son tres, ustedes vieron los capacitores en paralelo. Bueno, en este caso son tres resistencias en paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque están las tres a la misma diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque todo este cable, toda esta parte del cable está todo al mismo potencial. Entonces lo que varía el potencial acá, a través de esta resistencia, es lo mismo que varía de acá y lo mismo que varía de acá. Porque todo esto está al mismo potencial, ¿no? Entonces mientras yo vea conexiones de cables continuos, sin que haya ningún elemento en el camino, todo lo que esté unido por cable está al mismo potencial. Bien, como si las resistencias entonces son distintas, las corrientes van a ser distintas en cada ramo. Eso es básicamente lo que hay que fijarse acá. Bueno, vamos a hablar entonces de resistencias. Las resistencias, a lo largo de una resistencia, entonces varía el potencial. Y esa variación del potencial, dado un valor de R, depende de cuánto vale I, cuánto vale la corriente que circula por esa resistencia. Entonces, imaginemos que conectamos concatenadamente, en serie, una resistencia R1 y una resistencia R2. Y por ambas circula la misma corriente I. ¿Por qué circula la misma corriente I si son dos resistencias distintas? Y porque no hay ninguna bifurcación. La única manera de cambiar la corriente es si se bifurca el cable. Pero en este tramo, entre estos dos bornes blancos, no hay ninguna bifurcación. Entonces, por conservación de la carga, todo lo que entra por acá abajo, sale por acá, entra, sale y sale por acá. ¿Está bien? Entonces, a lo largo de toda esta rama, la corriente es la misma. Entonces, ¿cuánto va a ser la caída, la variación del potencial a través de la resistencia R1? Según la ley de Ohm, va a ser V1 igual a I por R1. Valga lo que valga en ohms, ¿sí? Y acuérdense, tiene su valor en amperes y V tiene su valor en voltios. Por la resistencia R2 va a pasar también la corriente I, va a generar una diferencia de potencial igual a V2 que es igual a su vez a I por R2. Entonces, el potencial viene constante, cae una cantidad V2, se mantiene constante nuevo, sin variar, y vuelve a caer. Cae, digo, con negativo, le pongo acá el valor absoluto, ¿no? Pero en Kirchhoff, digamos, ¿se acuerdan que le ponemos negativo si va en la misma dirección de la corriente, habíamos dicho? Entonces, cae acá y después se mantiene constante un tramito hasta acá, hasta el borde de la R1 y vuelve a caer. ¿Cuánto cayó entre acá y acá el potencial? Bueno, cayó lo que cayó acá más lo que cayó acá. Entonces, la diferencia de potencial total entre estos dos extremos es simplemente la suma de las caídas en ambas resistencias. Y como ambas tienen la misma corriente, es simplemente
la suma de las resistencias por la corriente. Entonces, tener dos resistencias en serie es lo mismo que tener una resistencia equivalente por la que circula la misma corriente, pero que tiene una resistencia, pero que tiene un valor de R1 más R2. Entonces, de manera opuesta a los capacitores, ¿sí? Una consulta. Sí. Y el espacio entre las dos resistencias, el potencial vuelve a subir, ¿no? No, en el espacio entre las dos resistencias el potencial se mantiene constante. Porque es conductor, ¿no ves? Claro, pero ahí no hay resistencia, así que si aplico la ley de, tipo, suponiendo que a las dos resistencias las une un cable, que no Sí. tiene resistencia apreciable, la ley de Ohm no me dice que la corriente que se mantiene constante, si volvió a cambiar la resistencia, no tendría que volver a subir el potencial. No, simplemente acordate que cada vez que ves cable, cuando veas cable, el potencial a lo largo del cable se mantiene constante, no va a variar. No va ni subir ni bajar. ¿Está bien? No va a cambiar. Entonces, como este tramito es de un pedacito de cable, si querés, podés pensarlo así, es el pedacito de cable de esta soldado al de la otra, digamos, antes que venga la resistencia, ahí se mantiene el potencial. Cayó un escalón, se mantuvo constante, y cayó otro escalón. Entonces, si vos pudieras graficar, no sé, pudieras graficar así, a ver si puedo dibujarlo. El potencial acá. Imagínate que yo hago un eje así, un eje cartesiano un poco acá. Escribo B. Entonces, B se mantiene, después B se mantiene constante. A ver si puedo. Oh, se me borra. Tengo problemas para ver el cursor de vuelta. Bueno. Pero, ay, qué difícil. Ahí va. Puedo ver el. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Bien. Entonces, el potencial cae acá. Hace así, cae acá. Bueno. Ahí va. Después cae un poco acá. Me fui para la otra. Me fui para la otra diapositiva. Bueno. Vamos a empezar de vuelta. A ver ahí. Ahí está. Entonces, lo hago con el cursor mejor. El potencial, si este es un eje que muestra el potencial viene constante, cae acá, sigue constante y vuelve a caer acá. Y acá termina siendo un valor de potencial menor al que tenía antes de entrar. Eso es lo que pasa. Mientras hay conductor, el potencial no varía. Entonces, al contrario, iba a decir de lo que pasa con los capacitores, dos resistencias en serie, para dos resistencias en serie, la resistencia equivalente es tal que las resistencias se suman. Cuando tengo resistencias en paralelo, lo que pasa es que ahora vengo con una corriente I que se bifurca. Entonces, un poco de I va para este lado y otro poco de I va para este otro. De manera que lo que va para este lado más lo que va para este lado es lo mismo que lo que entra, por conservación de la carga. Entonces, por otro lado, todo esto que ven acá que es cable está al mismo potencial. Este parte del cable está al mismo potencial que este. De la misma manera, como todo esto que ven acá es cable, este punto de acá está al mismo potencial que este. Sea como fuere la forma del cable, si no hay entre puntos en donde no hay ningún elemento de circuito,
se mantiene el mismo potencial. Entonces, la caída de potencial en esta rama ha ocurrido a lo largo de R2 por un lado y a lo largo de R1 por este lado. Pero tal que la caída de potencial es la misma. ¿Por qué? Porque este punto de potencial tiene el mismo valor que este. Entonces, la diferencia entre este punto y este tiene que ser la misma entre este punto y este. ¿Se entendió eso? ¿Quieren que lo repita? Joya. Bien. Entonces, todo esto está al mismo potencial y todo esto está al mismo potencial. Con lo cual, de cambiar, lo que cambia acá de potencial es lo mismo que cambia acá. Sí, César, pero son dos resistencias distintas, sí. Pero lo que pasa es que las corrientes son distintas. Entonces, lo que es igual es I por R. I por R acá es lo mismo que I por R acá. ¿Está bien? Entonces, dos cosas en paralelo, sus extremos están en los mismos, tienen la misma diferencia de potencial. Cada rama está en la misma diferencia de potencial. Si están en serie, cada rama no está al mismo potencial. Cada resistencia no está al mismo potencial entre sus extremos. Bien. Ok, entonces, acá se bifurcan las dos corrientes, entonces entra I, sale I1 e I2, no sé cuánto valen. Y en este otro nodo llegan I1 e I2 y se sale I. Entonces, la conservación de la carga para este nodo y este nodo, la ecuación es la misma. Son dos ecuaciones linealmente dependientes. Entonces, no, con los dos nodos no gano información más que la que ya tengo con un solo nodo, ¿no? Ya vamos a ver que esto no ocurre siempre, sino que si tenemos varios nodos vamos a poder averiguar, vamos a poder ir ganando información analizando distintas corrientes en distintos nodos. Pero bueno, acá tenemos dos y la ecuación de conservación de la carga en ambos nodos es la misma. Y por otro lado tengo que la caída de potencial en la rama 1 tiene que ser igual, y V, a la caída de potencial en la rama 2. En la rama 1 tengo una resistencia 1 y en la rama 2 tengo una resistencia 2. En la rama 1 tengo una corriente I1 y en la rama 2 tengo una corriente I2. Entonces, si yo sumo las corrientes, eso me tiene que dar I. Entonces sumo I1, I1 es V sobre R1, I2 es V sobre R2, entonces I1 más I2 es igual a V, factor común de 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y eso es igual a I. Entonces, según la ley de Ohm, estas dos resistencias se comportan como si fuese una resistencia equivalente, tal que 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, de la misma manera que vimos, viste, Tobías con los capacitores, una manera de reducir la resistencia, ¿qué sería? Conectarlas en paralelo. Claro, claro. Bueno, es al revés que los capacitores, eso acuérdense, ¿sí? Muy bien. Bueno, me parece que lo van a ir viendo ahora lo van a ver con Yamil en el práctico, así que con el uso, con el rodaje van a poder manejarlo bien. Creo que no va a haber problema. Pero recuerden una cosa, los cables son conductores y por lo tanto son equipotenciales, entonces eso es de gran ayuda. Y por otro lado, la conservación de la carga. Todo lo que entra a un nodo tiene que salir. Entonces, o va para una rama o va para la otra. Y a priori, no digan, sí, va a salir la mitad de la corriente para un lado y la otra mitad para la otra. No, eso va a depender de cuánto sea la caída de potencial entre las ramas. Entonces, pero bueno, sepan que si suman las corrientes en cada una de las ramas, si las suman a todas, tienen que dar la corriente que estaba inicialmente y que se separó entre las ramas. Bien.
Bueno, y esto está buenísimo porque no solamente con las resistencias, pero también como vieron con los capacitores, pueden agarrar un sistema así súper complicado, aparentemente de resistencias, e ir reduciendo las resistencias y reducir todo este esquema a una sola resistencia equivalente. Entonces por acá, por ejemplo, entre este borne y este borne tenemos, por un lado, esta resistencia que está en serie con estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces yo tomo estas dos en paralelo y saco una equivalente, luego a ese equivalente la hago en serie con esta y saco la equivalente de estas dos, y luego resuelvo esta otra parte. Entonces dos en paralelo saco un equivalente, con esta en serie saco un equivalente de todas estas, y así voy yo sacándome de encima resistencias o resolviendo, simplificando un esquema de resistencia si yo quiero saber cuánto, por ejemplo, vale la corriente que pasa por acá. ¿Mm? Que va a ser la misma que pase por acá. Bueno, hay una forma, hay ciertas topologías que no se pueden resolver. Por ejemplo, el caso del puente de Wheatstone. Pero bueno, en general, arreglos así, como van a ver en circuitos, se pueden hacer sin ningún problema. Se pueden reducir tomando las resistencias, aplicando las reglas de equivalencia de resistencias en paralelo y en serie. Ok. Bueno, ¿qué pasa en la resistencia? Ustedes ya medio que lo intuyen, digamos, y es que la resistencia es un poco una medida de la fricción que hay entre esas cargas que se están moviendo y el material, digamos, y lo que compone el material. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que la resistencia sometida por la que pasa una corriente va a generar ¿qué va a generar? Cuando yo hago un rozamiento, cuando hago rozamiento de dos manos, ¿qué pasa? Genero calor. Entonces, en una resistencia lo que va a haber es una disipación del calor. Entonces, esa caída de potencial se va a ver reflejada en se va a ver reflejada en el hecho de que una porción de la energía en el campo eléctrico se va a ir a energía de calor. Va a pasar a ser, se va a conservar la energía, pero va a ir para otro lado. Entonces, para ver qué relación hay entre la corriente, la resistencia y la potencia, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se va en calor, se puede hacer una cuenta bastante simple. Supongamos que a una carga, a un portador de carga que va viajando a través de una resistencia, lo acelera un campo E, entonces ese campo E es el que le permite moverse, ¿no? Entonces la fuerza va a ser Q por ese campo E, ya lo vimos, fuerza de Coulomb. Entonces el trabajo de la fuerza de Coulomb por unidad de tiempo, si suponemos que es estacionaria, ¿no? Se mueve, si la corriente es estacionaria, va a ser la derivada del trabajo de la fuerza respecto al tiempo. Como el diferencial de trabajo es F por el diferencial de camino, siendo el diferencial de camino el vector de tamaño diferencial y dirigido a lo largo de la trayectoria de la carga, entonces la dW a dt va a ser F por el vector velocidad, porque va a ser cuánto viaja la carga, cuál es el desplazamiento de la carga en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la expresión para la derivada del trabajo respecto al tiempo va a ser F por B, en producto interno. Entonces, eso quiere decir que el trabajo por unidad de tiempo de la fuerza de Coulomb va a ser Q por E por B. Entonces,
la potencia disipada, la potencia está definida como la cantidad de energía por unidad de tiempo, la derivada de la energía respecto al tiempo. Entonces, esa energía potencial va a ser la diferencia, se va a ir en calor, a una tasa por unidad de tiempo que viene dado por W a dt. Entonces, vamos a suponer de vuelta este tramo de conductor que tiene una determinada resistencia. Ya hicimos la cuenta anteriormente y viendo qué relación había entre la conductividad y la resistencia, o entre la resistividad, que era la inversa de la conductividad y la resistencia. Entonces, si suponemos que en un delta T pasan por esta área A n cantidad de cargas, entonces vamos a tener que la potencia, como lo vimos acá, vimos que la potencia, que es W a dt, es Q por E por B. Entonces, para n cargas en un delta T, P va a ser N por Q por E por B. Entonces, suponiendo que en ese delta T las partículas recorren una distancia delta L, entonces tenemos por ley de Ohm que vamos a reemplazar E por ρ J. Entonces tengo que, esa es la ley de Ohm que vimos al principio, la que relacionaba sigma con J, sigma con J y con E. Fíjense en la clase anterior. Entonces vamos a tener que P es igual a N por Q, y en vez de B reemplazo por delta L sobre delta T, y en vez de E pongo ρ por J, donde ρ es la resistividad, es decir, la inversa de la conductividad. Entonces, como la corriente me dice cuánta carga pasó en un delta T por esta área, entonces es básicamente I es básicamente NQ por delta T, y siendo J igual a I sobre A, tengo que reemplazo de esta expresión que tengo acá, y me queda que P es igual a I cuadrado por ρ por delta L sobre A. Entonces, básicamente lo que tengo acá es la resistencia de un tramo de largo delta L del conductor. Entonces, finalmente P, lo que disipo en energía calórica al atravesar una resistencia R, es proporcional al cuadrado de la corriente y directamente proporcional a la resistencia. Si no hay resistencia, no hay disipación. Si hay resistencia, hay disipación. Si no hay corriente, obviamente no hay disipación, pero bueno, eso es medio trivial. La potencia entonces se mide en watts, que es joule por segundo. Entonces, hay una resistencia, va a haber disipación. Esa disipación va a ser dependiente de cuánto es la variación del potencial a través de la resistencia. Va a haber un cambio ahí en el potencial, producto de que hay una parte de la energía que se me está transformando en calor. Muy bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, esto es lo que, entre otras cosas, permite calentar el agua del mate, digamos, en una hervidora. Es básicamente esto, este principio. Este P es lo que va directamente al agua y que permite aumentar la temperatura. Entonces, básicamente es eso lo que ven acá. Es la transformación de la energía disipada por la resistencia de la jarra hervidora. De esa energía una parte va a la energía térmica. Bien, vamos a ver, ahora vamos a resolver un circuito simplísimo. Y les voy a dejar, y ya les dejé en el campus, una descripción, una forma de resolver un circuito un poquito más complejo que tiene dos mallas. Vamos a ver con una sola malla, o sea, algo bien simple.
pero para que tengamos en claro cómo se trabaja. Entonces, tenemos un circuito con una batería cuya diferencia de potencial es de 1 voltio. El borne positivo está acá abajo, el borne negativo está acá arriba. Y un cable que une a la batería con una resistencia de 1 ohm. Bueno, más fácil, imposible. Entonces, tenemos como dato la FEM de la batería y la resistencia. Entonces queremos saber cuánto vale la corriente que pasa por acá. Entonces, primero, no voy a usar la ley de Kirchhoff de las corrientes porque no hay ningún nodo en donde se separe la corriente. Entonces, va a ser una única corriente que circula por todo el circuito. No voy a tener distintas ramas. Entonces, sin embargo, no sabemos cuál es su intensidad y cuál es su sentido. Bueno, su sentido lo intuimos, ¿no? Porque tendría que circular desde el borne positivo hasta el borne negativo. Entonces ya tengo cierta información, pero no sé cuánto vale esa corriente en amperes. Entonces, pero puede ser que en otro caso nosotros no sepamos para dónde corre la corriente, ¿eh? Ojo, entonces lo que hacemos es proponer a priori un sentido para la corriente. Si sin saber, podemos no saber para dónde circula, entonces el primer paso es suponer que la corriente recorre esa malla en un sentido. Entonces, por ejemplo, tomamos el verdadero sentido, pero podríamos tranquilamente haber propuesto el sentido opuesto, digamos, ¿no? Pero bueno, proponemos un sentido a priori para ahí. Entonces, aplicamos la ley de Kirchhoff. Para la ley de Kirchhoff tenemos que decidir cuál es el punto de partida, que va a ser el mismo punto de llegada, y también en qué sentido vamos a recorrer la malla. Entonces vamos a suponer que la recorremos, si hemos elegido la corriente que circula en sentido antihorario, vamos a elegir el sentido horario para recorrer el circuito. Entonces empezamos del punto A. Este punto acá que no tiene nada particular, salvo que no está en ningún lugar particular el circuito. Entonces, empezamos a recorrer desde el punto A toda esta malla hasta volver al punto A. Entonces, el primer salto de voltaje lo vemos en la batería, cuando pasamos por la batería. En la batería pasamos del borne positivo al negativo. Entonces acá la variación del potencial es negativo, según la regla que tenemos. Entonces anoto menos 1 voltio. Luego seguimos, acá el potencial es el mismo, y llegamos a la resistencia. Entre este punto y este punto, la resistencia ha hecho que el voltaje aumente en 1 voltio, en 1 ohm ¿cómo es? En un ohm por I, por la corriente que circula, puesto que estoy recorriendo el circuito en contra de la corriente que yo mismo elegí a priori. Entonces, de acuerdo a esa convención, como voy en contra de la corriente supuesta, tengo que poner un más, pero no sé cuánto vale I. Y yo sé que eso es igual a 0. Eso, la suma, puesto que después no hay más nada hasta volver al punto A, tiene que dar 0. Entonces tengo menos 1 voltio por acá, y luego acá tengo más 1 ohm por la corriente igual a 0. Solamente despejar I, entonces I es 1 voltio sobre 1 ohm es igual a 1 ampere. El valor de I no es negativo. Entonces, eso quiere decir, ¿se acuerdan cuando hacían el polarímetro, que más o menos, el calorímetro, que es más o menos lo mismo? Que si le daba si daba algún resultado inconsistente, es porque habían hecho una mala elección de la temperatura final, por ejemplo, en el calorímetro. Bueno, acá, si les da positiva la corriente, es porque la elección de la dirección de la corriente fue la correcta. Si hubiéramos elegido esta dirección para la circulación de la corriente, la dirección horaria, el valor de la corriente nos hubiera dado negativo si hubiéramos hecho todas las cuentas bien, con lo cual tendríamos que haber invertido el sentido de la corriente respecto a cómo lo imaginamos. Entonces, está bueno
hacer las cuentas tranquilos, tranquilas, cosa que el resultado nos va a decir si fue acertado o no la elección del sentido de la corriente. Bueno, entonces en este PDF les mostramos un ejemplo de circuito con 2 mallas. Entonces ahí lo que van a ver es qué pasa cuando ya la corriente se bifurca. Entonces va a haber un nodo al cual llega una corriente y se bifurca en 2, y otro nodo donde las corrientes se vuelven a juntar volviendo al valor inicial antes de la bifurcación. Bueno, ahí van a ver qué efectos tiene. Creo que tiene 2, y tiene además dos fuentes, con lo cual se pone interesante el cálculo. Entonces, dependiendo ustedes se van a fijar que dependiendo de cuánto valen las fuentes, la corriente va a fluir para un lado o va a fluir para el otro. Es interesante eso. El calorímetro, bueno, pero te digo, todavía no es tan complicado el calorímetro, así que, bueno, sí, una pena que se haya suspendido. Bueno, creo que ahora podemos descansar un poquito, a menos que haya alguna pregunta, pero creo que esto fue bastante tranquilo. Bueno, fue súper simple, casi trivial el problema, pero me parece que se entendió bastante bien, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Ninguna. Bueno. Quedó claro. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos, 18 y 19, nos vemos. Vayan, descansen un cachito y seguimos. Ahora con magnetismo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver en esta segunda parte algunos conceptos básicos hacia la formulación de la teoría de los campos magnéticos a partir de corrientes. Y vamos a empezar con un experimento muy... el ego flotando ahí con el imán que lo atrae, y sí, fíjense con los lentecitos negros como diciendo qué piola que estoy ahí levitando. Sí, vamos a ver cosas muy copadas. No sé, después les voy a mostrar algunos experimentos de cosas de ranas que levitan si quieren, y cosas así muy muy graciosas. Pero también tiene que ver con conceptos muy fundamentales para el establecimiento del comercio internacional, para la revolución industrial. Entonces, para el comercio internacional, el tema de el conocer la orientación, en un rumbo, la determinación de un rumbo en el mar, gracias a la brújula, gracias al hecho de que la Tierra tiene su propio campo magnético, y también, bueno, la nueva física llevada adelante en laboratorios en donde los campos magnéticos sirven de guías para acelerar partículas, y a partir de ahí generar colisiones que permiten estudiar la estructura de la materia a escala subatómica, ¿no? Entonces, vamos a ver la base de esto, no remontándonos tan atrás, sino yendo a los primeros experimentos que establecieron una relación entre el desplazamiento de corrientes y la aparición de un campo magnético. Entonces, en 1819, un físico danés, Christian Ørsted, demostró que una corriente estacionaria
es capaz de generar un campo magnético. Entonces, para eso, el experimento que funciona, que lo pueden hacer ustedes tranquilamente, bueno, hay un montón de videos así caseros en YouTube, consiste en colocar una brújula. Esa brújula se va a alinear con el campo magnético terrestre, bueno, ya lo vamos a ver, pero básicamente la brújula es la versión más rudimentaria de un magnetómetro, de un medidor de campo magnético. Y lo que observó Oersted es que al hacer correr una corriente de manera estacionaria, ¿no?, con esas características que vimos, de que en cada punto del conductor la cantidad de carga por unidad de tiempo no cambia, el campo magnético adoptaba una dirección perpendicular a la corriente. Entonces, bueno, es algo que pueden hacer ustedes tranquilamente. Y bueno, y fue la base empírica del establecimiento de la idea que una corriente estacionaria, perdón, es capaz de generar un campo magnético que también es estacionario. Recuerden esta primera observación, porque después, años más tarde, Michael Faraday va a intentar demostrar la vuelta. Es decir, que una corriente estacionaria pueda generar un campo, que un campo estacionario pueda generar una corriente estacionaria. Y va a tener algunos problemas con eso. Entonces recuerden este experimento de Oersted. Entonces, luego se formalizó la expresión para la fuerza magnética a partir de un campo magnético B. Eso lo hizo Lorentz, y por ello la expresión para la fuerza de Lorentz lleva su nombre. Y básicamente lo que nos dice la expresión de la ley de Lorentz, o de la fuerza de Lorentz, es que un campo magnético B, el campo magnético lo vamos a llamar con la letra B, lo vamos a denominar con la letra B, tiene las propiedades de un campo eléctrico, en el sentido, o de cualquier campo, en el sentido de que en cada lugar del espacio yo voy a poder definir un vector que me va a dar la dirección, el sentido y también el módulo del campo magnético en ese punto. Entonces, la fuerza magnética va a aparecer cuando una partícula cargada viaje con una velocidad v, vectorialmente un vector, velocidad v, por un campo magnético B. Entonces, en ese caso, la fuerza, la característica que va a tener es que va a ser perpendicular tanto a V corta como a V larga. Y el módulo de la fuerza va a ser proporcional a la carga. Entonces, cuanto más cargado esté un ion, por ejemplo, más fuerza va a experimentar para la misma velocidad y el mismo campo magnético. Va a ser linealmente proporcional al módulo de la velocidad, al módulo del campo magnético, pero proporcional también al seno del ángulo entre ellos, de manera que, acuérdense, es la definición de producto vectorial, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a ser cero la fuerza magnética? Bueno, cuando la velocidad sea paralela al campo magnético. Entonces, una partícula moviéndose a lo largo de un campo magnético, va a tener una fuerza de Lorentz nula, por el mero hecho de que su velocidad va a ser paralela al vector campo magnético, por ende, el producto vectorial va a dar cero. ¿Está bien? Luego, la fuerza sobre una carga positiva va a ser distinta a la sobre una carga negativa, va a ser opuesta a la de una carga negativa. Y también el orden de V corta por V larga, no se lo olviden, porque es importante, en el producto vectorial es importante el orden de los factores, ¿sí? Muy bien. Joya. Entonces acá yo les represento cómo sería el campo que vio Oersted. Una corriente desplazándose hacia arriba, y las líneas de campo magnético, o el campo magnético es azimutal, siendo I el eje Z, si quieren. Entonces, las líneas de campo magnético van a salir de la pantalla, van a mostrar flechas tangentes a un círculo y se van a volver a meter. Entonces,
en un plano, supongamos una partícula de carga Q que se está moviendo en la misma dirección que la corriente, va a experimentar una fuerza igual a F, a esta F que está acá. Entonces, ¿cómo obtenemos F? Con el producto vectorial entre V, y suponiendo que Q es positiva, entre V corta y V larga. Entonces, usamos la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Entonces, tomamos V corta en el plano de la hoja y V larga dirigiendo la mano hacia nosotros. Entonces, el pulgar va a terminar apuntando en la dirección hacia, en este lugar, hacia el hilo. César, no sé si ya lo dijiste, pero llegué un poquito tarde. ¿A qué se Sí. debe el campo magnético? El campo magnético va a estar relacionado con la corriente. Entonces, donde haya movimiento de cargas, va a haber campo. Eso lo vemos desde lo empírico, digamos. Donde hay corriente, hay una generación de campo. ¿Está bien? Ahí está, gracias. Entonces, esta idea de que la corriente va a generar un campo, va a estar lo vamos a poder ver en prácticamente todo el electromagnetismo clásico, digamos. Después nos meteremos con la cuántica, tiene ya otras maneras de explicar fenómenos magnéticos a nivel subatómico, si quieren, pero en lo que respecta al magnetismo clásico nos podemos mover bastante bien, asumiendo que detrás de todo campo magnético hay una corriente. ¿Sí? Ok, bien, seguimos. Entonces, en el caso particular de un campo magnético uniforme, imagínense que estamos en una región en donde el campo en cada punto tiene la misma dirección y sentido. En particular lo elegimos tal que sean flechas que visto en este corte, se meten hacia adentro de la pantalla. ¿Ven las cruces? Esos serían los pies de las flechas campo magnético en este plano. Bien. Entonces supongan que entramos con una partícula cargada positivamente de carga Q, que tiene una velocidad v perpendicular al campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a aparecer, si el campo magnético, supónganse, está apagado, entonces la partícula, si viene con una velocidad v, ¿qué trayectoria va a tener? Si no hay ninguna fuerza, más que la magnética, y el campo magnético no está, entonces ahí, ¿qué pasa con la velocidad? No cambia, ¿no? Fuerza igual a 0, velocidad igual a constante, ¿no? Entonces supónganse en un momento que prendemos el campo. Entonces al prenderse el campo, supónganse que justo viene la partícula sin ser acelerada y en este punto se prende el campo, entonces automáticamente va a aparecer una fuerza que va a apuntar en esta dirección. Hacemos, si quieren, chequeamos de vuelta con la ley de la mano derecha, hacemos V, cruz V, que está V se mete para adentro, entonces la fuerza va a ser en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la partícula? La partícula se va a poner a girar, describiendo si tiene su velocidad si su velocidad está contenida siempre en un plano perpendicular al campo magnético. No vamos a analizar el caso en que haya una componente de la velocidad paralela al campo magnético, pero les digo, si hay una componente paralela al campo magnético, esa componente paralela al campo magnético va a tener una fuerza de Lorentz igual a 0, porque lo que interesa para la fuerza de Lorentz es cuánto de perpendicular al campo magnético tiene la velocidad de la partícula. Si yo cualquier velocidad la puedo separar en dos direcciones, en una dirección paralela al campo magnético y una perpendicular al campo magnético. La parte paralela para la parte paralela no va a haber ninguna fuerza de Lorentz, porque esa parte paralela va a ser paralela al campo, y entonces V cruz V, V paralelo cruz V, va a ser 0. Entonces lo único que me importa para la fuerza de Lorentz es la componente perpendicular de la componente de la velocidad de la partícula, que es perpendicular al campo. Entonces imagino una partícula que se mueve con una velocidad perpendicular al campo.
Bueno, si está siempre, si inicialmente es perpendicular al campo, siempre va a tener velocidad perpendicular al campo. Y va a ser la fuerza de Lorentz describir a la partícula en movimiento circular. ¿Y qué más va a ser? ¿Cómo va a ser el movimiento? ¿Va a ser circular uniforme, circular acelerado? ¿Ustedes qué creen? Sí, si hay fuerza va a ser circular acelerado, Si hay ¿no? fuerza. Ah, no. Hiciste bien en decir no. Ah, sí. Fíjense qué dirección tiene la fuerza. Radial. La fuerza siempre es perpendicular. Entonces acuérdense que una fuerza que es perpendicular no genera ninguna aceleración angular. ¿Se acuerdan eso de física 1? No, Sí, por sí. eso lo dije. Bueno, ahora lo sabes o lo recuperaste. Bueno, entonces lo buenísimo de esto es que se conserva la energía, la energía cinética se conserva. Entonces, básicamente es una fuerza que no trabaja, porque es una fuerza que siempre es perpendicular a la trayectoria. Entonces, lo bueno de la fuerza magnética es que preserva el módulo de B. El módulo de B. Obviamente es acelerada, pero esa aceleración lo único que hace es torcer el vector velocidad. Como sucedía cuando teníamos el movimiento circular uniforme, que había aceleración. La típica pregunta del final de Física 1, te muestran un movimiento circular uniforme y te dicen, ¿está acelerado eso o no? Y uno decía, uy, ¿qué me pregunto? Bueno, sí, está acelerado, pero la aceleración lo único que hace es torcer el vector velocidad, pero no lo afecta en su módulo, ¿está? Bueno, lo mismo hace la fuerza de Lorentz. Entonces, produce la curvatura de la trayectoria que termina siendo circular y es uniforme. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular a la trayectoria. Y necesito una componente de la fuerza a lo largo de la velocidad del vector velocidad para tener una aceleración, un aumento del módulo o una disminución del módulo. Bueno, y tiene un montón de aplicaciones la fuerza magnética. Voy a mencionar solamente una que a ustedes les es relevante, que es la espectrometría de masa. Entonces, en la espectrometría de masa, básicamente, se utiliza una muestra que se vaporiza y luego se aceleran, se ioniza y se aceleran esos iones mediante un campo eléctrico. Entonces, lo que sucede es que todos estos iones salen a la misma velocidad, se busca que tengan toda la misma velocidad. ¿Cómo puedo yo acelerar? Bueno, puedo acelerar con un campo eléctrico, póngale, y salen todas a la misma velocidad, entonces, pero tienen distinta masa, por ejemplo. Entonces, cuando pasan por un campo magnético, ese campo magnético les aplica la fuerza de Lorentz, los deflecta, y fíjense que si trabajan un poquito con la ecuación de movimiento, lo que van a ver es que este movimiento circular tiene un radio que tiene esta expresión, que es igual a la velocidad, a la componente perpendicular del campo de la velocidad, en este caso es B, porque supusimos que B es siempre perpendicular al campo que se dirige hacia adentro, es proporcional a B, proporcional a la masa, e inversamente proporcional a la carga y al módulo de B. ¿Eso de dónde viene? Me preguntarán ustedes. Esta expresión viene de, viene de plantear cuánto vale la masa por la aceleración y acordarse que la única aceleración es la radial. Y la aceleración radial es proporcional a la velocidad al cuadrado dividido el radio. ¿Se acuerdan de eso? La aceleración radial. Entonces, aislando la aceleración radial, que es la única aceleración que hay en este movimiento circular uniforme, de ahí sacan el radio de giro. ¿Sí? Si
pueden buscarlo en el libro de Berkeley, ahí se hace la deducción, es súper simple, pero simplemente hay que igualar la aceleración a la aceleración radial. Y esa aceleración radial depende de la velocidad y del radio de curvatura. Bueno, entonces el radio de giro va a depender de la masa. Entonces, cuanto mayor la masa, mayor el radio de giro. Para iones que se mueven a la misma velocidad, en el mismo campo magnético que tienen la misma cantidad de carga. Entonces, van golpeando, debido a su distinto radio de giro, en distintos lugares de un detector, producto de su diferencia de masa. Y de esa manera yo puedo decir, los más deflectados tienen masa más pequeña, los menos deflectados tienen masa más grande. Así funciona un espectrómetro de masa. No sé si han visto alguna vez algún espectrómetro de masa. Nunca en mi vida. Seguramente se van a encontrar con un montón en su carrera, así que, bueno, este es el principio por el cual funciona. Nosotros trabajamos con instrumentos que están a bordo de satélites que lo que hacen es realizar este proceso en el espacio y de esa manera se pueden discriminar las masas de los iones que están, por ejemplo, formando parte de las ionósferas de la Tierra o de otros planetas. Entonces, de esa manera se puede hacer un inventario, se selecciona en carga, cantidad de carga y en energía, y de esa manera también se pueden sacar distintas masas, y de esa manera, por ejemplo, saber qué composición química tiene la ionósfera de Venus, o la ionósfera de Marte, o la de satélite Titán de Saturno, o la misma Tierra. Entonces, eso se hace a bordo de los satélites con espectrómetros de masa muy pequeños que funcionan con este principio. También hay otros, pero los hay de este tipo. Y después, César, ¿qué usas como detector? ¿Un detector UV? Detector UV, pero no entendí la... O sea, vos lo separás por este principio, Sí. dependiendo de la masa, y después el detector. ¿De qué es el detector? El detector, mira, no sé muy bien en este caso, pero hay algo que se llaman placas microcanales. Eso es lo que se usa mucho en exploración espacial, microchannel plates, se les llama MCP, que lo que hacen es por impacto por impacto en cada lugar se obtiene el impulso eléctrico que generó ese impacto en el detector. Pero no sé qué otra forma de detectar hay. No sé, con los de laboratorio no lo sé. Está bueno que si averigüen me cuenten. Está bueno. Pero bueno, yo conozco ese. Perfecto. Bueno, experimentalmente, volvemos al campo ahora. Entonces, experimentalmente, el campo eléctrico de un hilo recto de corriente genera un campo que es azimutal. Eso es lo que obtuvo Ørsted. Entonces, al tener la brújula, con la brújula se alineaba a lo largo de las líneas de campo. ¿Qué son las líneas de campo? Igual que para los campos eléctricos, las líneas de campo magnético son las líneas que uno termina dibujando poniendo como tangente los vectores campo magnético. Entonces, las líneas de campo siempre tienen al campo como vector tangente, ¿no? Entonces, una manera muy simple de ver cómo es el campo magnético de una corriente I es con la regla de la mano derecha. Eso es muy, muy útil. Y acuérdense, nuevamente I es para la corriente de cargas positivas, o sea que seguimos con la misma convención, ¿no? Entonces, son corrientes de portadores de carga supuestos positivos, que sería opuesto a la dirección real de la corriente de electrones, ¿está bien? Eso recuérdenlo siempre, ¿está bien? Bien, también experimentalmente se obtuvo que el B que genera una corriente I es proporcional a la corriente, es decir, cuanto más corriente paso por el cable, más fuerte aumenta linealmente la intensidad del campo.
Y también se pudo ver que el valor del campo es inversamente proporcional a la distancia medida radialmente desde el hilo de corriente. Entonces, las líneas de campo, si las líneas de campo están más juntas, ¿se acuerdan? Quería decir un campo más grande. Si las líneas de campo están más espaciadas, que implica que el campo se va haciendo más débil. Lo vimos con el campo eléctrico, con las líneas de campo eléctrico que se separaban radialmente de una carga puntual. Bueno, de la misma manera, las líneas de campo magnético se van espaciando conforme uno se aleja del hilo de corriente. Eso quizás. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de cuando vimos el campo eléctrico de un hilo de carga? ¿Se acuerdan? Que dijimos, bueno, el hilo es infinito. ¿Se acuerdan de eso? Ahí se Sí, puede sí. ver Sí. que eso después lo pudimos hacer que se puede hacer también con la ley de Gauss. Bueno, ahí, no sé si ustedes se acuerdan, pero el campo nos terminó dependiendo como 1 sobre R, donde R era la distancia también medida radialmente desde el hilo de carga. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si quieren, vuelvan a la clase donde lo vimos y van a ver que no era un caso tan simple, porque no era el caso ese en donde teníamos distribuciones de carga finitas. ¿Se acuerdan que el hilo ese era infinito? O sea que nos íbamos al infinito y seguíamos teniendo carga. Pero lo que sí veíamos era que si nos movíamos en un plano perpendicular al hilo de carga, el campo decaía como 1 sobre R, igual que acá. Entonces, ¿y qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era sumar monopolos eléctricos que decaían como 1 sobre R cuadrado. Entonces, el tema es que si llevamos esta analogía al campo magnético, no podemos trasladarla directamente, porque lo que pasa es que no hay evidencia de monopolos magnéticos. No se ha podido aislar una carga magnética. Entonces, si existieran los monopolos magnéticos, el campo magnético generado por un monopolo magnético generaría el campo magnético de un monopolo, bien digo, variaría como 1 sobre R cuadrado. Entonces, esto es medio molesto en el campo magnético, y es la causa por la cual la divergencia de B siempre es 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el campo B, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la divergencia? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la divergencia? Entonces decíamos divergencia, Sí, sumideros y fuentes, ¿sí? Entonces, sí. el tema es que el campo magnético, por todos los experimentos que hacemos, que se están haciendo, y de hecho si lográramos detectar un monopolo magnético, ganaríamos el premio Nobel, obviamente. El tema es que siempre que tomamos una divergencia del campo magnético, siempre nos da 0. Es decir, sin importar qué superficie cerrada tenemos, ¿se acuerdan del teorema de Gauss? Siempre lo que entra de campo es lo mismo que sale. En otras palabras, no hay un ρ magnético. ¿Te acuerdan de la divergencia de E? ¿Cómo le queda la ecuación de Maxwell de campo eléctrico? La divergencia de E es ρ sobre epsilon 0. ¿Se acuerdan? Bueno, no, esto no hay. Esto no hay en el magnetismo. No hay. Entonces, no es que hay cargas que son sumideros o fuentes de campo. Eso es algo experimental, digamos. No se puede, siempre va a haber un polo positivo y un polo negativo, al menos. Eso es lo que hace que, si yo agarro un imán y lo corto a la mitad, se me vuelve a crear un polo positivo y uno negativo. Nunca puedo aislar un polo, como en un dipolo eléctrico. ¿Se entiende lo que estoy contando, más o menos? La imposibilidad de establecer esa Sí, sí, sí. analogía. Sí, se entiende. Entonces, el tema es, bueno, no tenés monopolo magnético, entonces no podés sumar
no podés sumar, no podés hacer que un hilo de corriente infinito, ese llamado seguro que es una encuesta. Esperen que lo voy a apagar. A ver. Bueno, entonces, lo que iba diciendo es, entonces yo a esta línea de corriente, no la puedo, esta línea que veíamos acá, no la puedo dividir en pedacitos de pequeños monopolos como lo hacía con el hilo de carga, porque no hay monopolo magnético. Entonces, en ese caso, si yo pudiera, cada monopolo magnético contribuiría con un pedacito de campo, con un poco de campo que variaría como 1 sobre R, y al integrarlo, como 1 sobre R cuadrado, y al integrarlo me daría algo de 1 sobre R, como lo hicimos con las cargas eléctricas. Pero, si bien eso no se puede, hubo un par de científicos franceses que lo dijeron, es bueno, mirá, no sé si no se puede, pero yo probé y me da bien. Entonces, Biot y Savart lo que descubrieron es que si formalmente, ¿está bien? Formalmente plantearon una teoría que formalmente funciona, ¿está bien? Pero que se da de cabeza contra la inexistencia de monopolo magnético, básicamente. Entonces estos científicos lo que dijeron es, bueno, yo puedo reconstruir el campo de un hilo que tenga una forma cualquiera a partir de la integración de los efectos de campo de pedacitos de corriente que yo puedo interpretar como monopolos magnéticos. Y yo lo integro y me da bien. Y bueno, eso es la ley de Biot-Savart. Entonces, Biot-Savart plantearon un formalismo que tampoco permite llegar muy lejos, porque depende mucho de la geometría del sistema de corriente. Entonces, cuanto más complicado es, más difícil es la integración. Pero ellos toman, por ejemplo, dicen ellos, bueno, vamos a considerar un elemento de corriente. Eso va a ser el elemento que sumado va a dar el campo en un determinado punto. Bueno, ese elemento de corriente en un punto R cualquiera va a generar un diferencial de campo. ¿Y qué forma va a tener ese diferencial de campo generado por este elemento de corriente? El elemento de corriente ellos lo definieron como I, si por este cable pasa una corriente I, el elemento de corriente ellos lo definieron como I por el diferencial de camino. Entonces dicen, bueno, el diferencial de campo magnético en el punto R que genera este pedacito de corriente es igual a una constante sobre R cuadrado. Fíjense, le ponen R cuadrado dividiendo como si fuera un monopolo, por I por DL, vector, producto vectorial, la dirección al punto en donde estoy evaluando el campo. Entonces es medio parecido al DE que sacábamos a partir de las cargas puntuales eléctricas. No me van a decir que no, es muy parecido. Sobre todo porque depende de 1 sobre R cuadrado, como el campo de una carga puntual eléctrica. Entonces, claro, si yo ahora quiero sacar cuánto es el campo acá total, en este puntito, tengo que sumar la contribución de todos los pedacitos de corriente. ¿Está bien? Entonces, no sé si voy a llegar a dar todo lo que planeaba dar, pero bueno, me pone contento si logran entender cómo funciona la ley de Biot-Savart. Entonces, tengo que ver cuánto es la contribución de un pedacito de corriente para luego integrar sobre todo el hilo. Entonces, bueno, hicieron algunos experimentos y concluyeron en un valor para C, esa constante que aparece acá.
Esa constante se va a escribir como mu0, que se llama permeabilidad magnética del vacío, dividido 4pi. Entonces, ¿por qué mu0? Porque tiene que ver con el epsilon 0 también que ustedes ven, que vimos en electrostática. Y en particular, el valor es de 10.10 a la menos 7 newton por ampere al cuadrado. Esa en unidades SI, esa constante. Pero normalmente ponemos mu0 sobre 4pi. Bien, entonces, valiéndose esto, mu0 vale 4pi por 10 a la menos 7, y eso es 1.25 por 10 a la menos 6 n por ampere, newton por ampere cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo anda esto. Bueno, vamos a ver, consideramos una corriente entonces a lo largo de un hilo paralelo al eje Z, el caso de Oersted, ¿no? Entonces, el elemento de corriente va a ser, si está a lo largo del eje Z, va a ser I, que es la corriente que es uniforme, perdón, es estacionaria, y uniforme también, porque no se bifurca, entonces siempre es la misma corriente, por dl, donde dl es un vector que tiene de largo el diferencial de camino y de dirección la dirección para donde recorre la corriente. Entonces acá, como todo a lo largo del eje Z, le puedo poner a dl, lo puedo escribir como dz, el diferencial en la coordenada z, por z versor, que apunta hacia arriba. Estamos en z negativo, fíjense, estamos en z negativo, pero el diferencial de corriente apunta en la dirección de z positivo, que es para arriba, ¿sí? Entonces, de vuelta, z positivo apunta para arriba. Y el 0 de z está acá, ¿eh? Estamos en valores negativos. Bueno, entonces, me paro en ese diferencial de corriente, ese elemento de corriente. Y quiero ver cuánto vale el campo acá, en este punto P. Muy parecido a lo que hicimos con el hilo de carga, ¿eh? Es muy parecido. Entonces ahí lo que tenemos es lo siguiente, es una contribución de este pedacito que me da un dB. Entonces, ese dB ya tengo, según la ley de Biot-Savart, ya me dice cuánto va a valer. Pero es proporcional al producto vectorial de el elemento de corriente, que es paralelo al eje Z, ya van haciendo si quieren pueden ir haciendo ya la regla de la mano derecha, por R, que es el versor que apunta al punto en donde queremos ver el campo. Entonces, si hacemos Z por R, versor, entonces nos va a dar un vector que se mete adentro de la pantalla en el punto P. Y ese punto P imaginamos que está a una distancia R grande del perpendicular, medida perpendicularmente del eje. ¿Está bien? También vamos a hacer que el punto P esté en Z igual a 0. También. Bien. El ángulo entre R versor, la dirección hacia la que yo miro, y el eje Z es θ. Y la distancia, la voy a llamar la distancia entre el elemento de corriente y el punto donde estoy viendo el campo, va a ser R minúscula. Bien, entonces ya sabemos para dónde apunta dB y lo que tengo que hacer es integrar las contribuciones de todos los pedacitos de corriente. Entonces, ¿cuánto vale el producto entre la corriente, el módulo? Ya sabemos para dónde apunta, pero ¿cuánto vale el módulo? Bueno, el módulo del producto vectorial entre I de L y R versor es I por dz por el módulo de R versor, que es 1, por el seno del ángulo entre ellos. Y como el ángulo entre ellos lo definí como θ, queda seno de θ. Y abajo queda R cuadrado. Afuera sale la constante C, de la que yo le hablé, y todo eso en phi versor. El phi versor, acuérdense, el ángulo phi es el ángulo que da vuelta alrededor del eje Z. Bien. Estaba chequeando la hora. Bien, entonces, ¿cuánto vale R cuadrado? ¿Cuánto vale R cuadrado? Bueno,
R cuadrado vale R cuadrado, R minúscula cuadrado, perdón, R minúscula cuadrado por el seno de tita cuadrado me da R cuadrado grande, R cuadrado mayúscula, ¿sí? Eso es simplemente la proyección, la proyección, la utilización del seno simplemente. Y menos z, yo acá puse z como el módulo de la distancia, z es una distancia acá, entonces menos z va a ser la coordenada, es r por la tangente de tita. Entonces así me quedan bien los signos, ¿está bien? Ok, entonces, bueno, ¿y eso por qué es? Bueno, porque son opuestos sobre adyacente, ¿no? Perdón, z no es la distancia, z es la coordenada, rectifico, z es la coordenada, es un valor negativo, ya les dije, discúlpenme. Entonces, menos z es una cantidad positiva. Bueno, opuesto sobre adyacente es la tangente de tita, ahí está. Entonces, menos z es una cantidad positiva. R es positivo, tangente de tita es positivo. Bien, entonces, lo anterior entonces indica que si yo ahora reemplazo, mezclo, agarro esto y lo combino con esto, lo que me queda es que dz, el diferencial en z, es igual a r sobre el seno de tita por delta tita. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Básicamente es la misma cuenta que hicimos para el caso de una línea de carga. Entonces, si ponemos todo en función de r y de tita, y así r puede salir afuera, lo que me queda es una integral solamente dependiendo de tita, que va desde el valor de z menos infinito, que es donde tita es igual a 0, hasta el valor de z infinito, en donde tita vale pi. Entonces, cambio las... phi versor no depende de tita, entonces cambio las coordenadas, cambio las coordenadas para integrar, y ahí el seno de tita integrado entre 0 y pi, como me dio la otra vez, es 2. Con lo cual, la expresión final para el campo, en este punto, teniendo en cuenta todas las contribuciones de todos los elementos de corriente, es mu 0 por i sobre 2pi r, donde r es la distancia al hilo. Entonces decae efectivamente como 1 sobre r. Entonces, ya vamos a ver, con algo que se va a llamar la ley de Ampère, que tenemos el mismo resultado. Y que eso reproduce lo que habían observado Oersted, que el campo generado por un hilo de corriente recto es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia perpendicular. Bien, pero ahora acuérdense, el campo da vuelta alrededor del hilo, ¿no? No es radial hacia afuera, hacia adentro, como era el campo eléctrico. Y en el caso del campo eléctrico de una colección de cargas, esas cargas no se movían, estaban quietas. Bueno, entonces, se puede ahora jugar con la unidad de campo magnético en SI es la Tesla. Pero una Tesla es un campo magnético enorme para a lo que estamos acostumbrados. Entonces, si tenemos por una corriente, supongamos que tuviéramos un hilo por el cual hacemos circular 100 amperes de corriente, que es un montón, a una distancia de 10 centímetros, tendremos un campo de aproximadamente 2 Gauss. ¿Qué es el Gauss? Bueno, es 10 a la menos 4 teslas. Entonces, en ese orden está el campo de la Tierra, que es el campo magnético de la Tierra. Entonces, normalmente los campos magnéticos, salvo en grandes imanes o en grandes dispositivos o aceleradores de partículas, normalmente estamos en el rango de los miles de nanotesla, las decenas de microtesla o fracción de Gauss. Entonces, siempre conviene, como en el caso de la capacidad y el faradio, ¿no? Que usamos en unidades de faradio valores muy chicos. Entonces, está bueno acordarse cuánto vale un Gauss, está bueno acordarse cuánto es una nanotesla. Una nanotesla entonces una nanotesla es 10 a la menos 9 teslas y por lo tanto es 10 a la 5 Gauss.
Bien, entonces acuérdense, con 10 centímetros y 100 amperes tenemos 2 Gauss de campo. Ahora bien, bueno, después les dejo para que vean qué pasa con la fuerza que se harían dos cables. Uno en el que circula una corriente I1 y otro en el que circula una corriente I2. Ya vimos que si una partícula se mueve paralela a una corriente va a sufrir una fuerza que la atrae o la repele del hilo de corriente. Entonces por ahí viene la cosa de que dos hilos paralelos, infinitos por los que corren corriente I1 y I2, se van a atraer o alejar de acuerdo con la dirección que tiene uno respecto al otro, si es paralelo o antiparalelo. Eso lo pueden ver, son 3 slides súper simples. Creo que también hay un ejercicio en el práctico de eso. Bueno, y ya terminamos, porque no voy a llegar a dar espira circular, pero la Tierra es un gran imán. Entonces, lo que es posible ver es que la Tierra tiene un campo magnético que tiene esta forma, cerca de la Tierra, tiene una forma dipolar. En el caso de la Tierra, por convención, el polo norte, de donde salen las líneas de campo, está en el sur y el polo sur está en el norte, y el eje de inclinación del campo magnético de la Tierra respecto del eje de rotación es de aproximadamente 11 grados. Entonces, si estamos en latitudes medias, la dirección al norte geográfico es la dirección al sur magnético, y viceversa. En la brújula, que es una aguja imantada, ya vamos a ver cómo se realiza ese proceso de imantación, la aguja se alinea con el campo magnético de la Tierra, y por convención también, en realidad la aguja magnética es atraída hacia el polo sur magnético, lo cual nos indica el norte, como nos muestra acá esta figura. Yo acá tengo una linda, no sé si me ven, pero una linda brújula de juguete que sirve un montón, pero sé que en celulares si tienen magnetómetros, la mayoría de los celulares tienen magnetómetros, entonces pueden bajar aplicaciones de campo, de magnetómetro, de brújula para poder jugar un poco con el campo magnético, ver para dónde apunta. Y después otra cosa que es interesante es que sirven también los magnetómetros como detectores de metales en la pared, para cuando van a hacer un agujero en una pared no atravesar un caño. Entonces también para eso funcionan muy bien los magnetómetros. Entonces lo que les voy a pedir es que hagan un cálculo muy tonto. Ustedes ya saben cuánto vale. ¿Cuánto vale? Si tuvieran una corriente de 100 amperes, ya saben cuánto vale el campo a 10 centímetros de un cable, ¿sí? Entonces, ahora, si yo tuviera una brújula, ¿cuánto tendría que alejar la brújula de ese cable para que el campo del cable no me permita ver el campo de la Tierra? Entonces le tiro... ¿Está clara la pregunta? Sí, sí, sí. El campo de un cable decae como 1 sobre R. Bueno, ¿cuánto me tengo que alejar para que el campo del cable sea más chico que el campo de la Tierra? Y el campo de la Tierra es de aproximadamente 0,2 Gauss. Este es el de una clase hace un par de cuatrimestres, pero hay un sitio que es el sitio que tienen ahí. Va a estar el link en el PDF que tienen ustedes para la clase, y ahí ustedes pueden ver, a ver si les puedo mostrar acá. Tengo el navegador acá. Ahí. En esta página lo que pueden ver es un servicio sería como la NASA, pero para océanos. Acá tienen varios modelos del campo magnético de la Tierra. Entonces van sobre esa página que yo les indico, pueden ver, pueden buscar por ciudad,
Entonces, lookup latitude and longitude, y ahí, cuando aprietan ese botón, se llenan con los parámetros de Buenos Aires, y acá les da para elegir distintos modelos de campo magnético de la Tierra. Buenos Aires, a fines prácticos, está a nivel del mar, básicamente. Disculpe, profe. Sí. ¿Está mostrando una pantalla o está Ah, hablando? perdón, tenés razón, no lo estaba compartiendo. No, estoy quemadísimo, Ahí va. Yo hablando completamente en el aire, gracias. Ahí está, ¿no? ¿Se ve? Se ve ahí, ¿no? Se ve. ¿Dónde está la página? Entonces, esa es la página a la que le lleve el link que yo recién les mostré. Entonces, acá pueden poner, esto normalmente está vacío, entonces si ponen acá Buenos Aires, escriben y ponen get at latitude and longitude, sale esto. Mean sea level a nivel del mar, acá está la latitud y la longitud, también pueden, si quieren, si no viven en Buenos Aires, pueden poner la latitud y la longitud de la ciudad en donde vivan, y después pueden elegir distintos modelos de campo magnético terrestre. El IGRF está más que bien, el WMM está bien, son modelos de referencia muy buenos. Ponen la salida que quieren, yo pongo HTML y ahí calcula. Y ahí les da el resultado, no sé si muestre porque se abrió una pantalla nueva, pero ahí le muestra que el campo es más Se o ve, se ve. menos, ¿se ve? Son 22.000 nanotesla, 22.700 nanotesla, un poquito distinto a lo que vieron recién que yo les mostré. Fíjense que ese es el campo total. El campo total, hay una parte que es vertical component. Entonces, hay una gran parte de ese campo que se mete hacia adentro, ¿no? Perdón, que sale hacia afuera, perdón. Plus is down, plus de más da para abajo, menos negativo da para arriba. Y el campo horizontal es de 17.000 nanotesla. Póngale 0,2 Gauss y listo, está más que bien. Fíjense a qué distancia el campo es comparable, ¿sí? Bueno, y así se divierten un poco con el magnetismo. Bien, ¿qué más? Bueno, ya estamos. Después vamos a seguir con una espiral circular, pero en la próxima clase, porque no vamos a llegar. Preguntas, dudas, ideas. A mí no me quedó claro, o sea, tratamos el campo magnético de forma parecida al campo eléctrico, entonces, Sí, a pesar de que no existe un... Ok, sí. El tratamiento formal fue parecido. Y llegamos a un campo que varía como 1 sobre R. ¿Sí? Vamos a ver que los campos no tienen solamente esa dependencia. ¿Sí? Vimos en este caso particular que dependía como 1 sobre R. ok, Sí, sí. ok. Listo, gracias. Bueno, nada, el magnetismo tiene aplicaciones muy variadas y en aplicaciones espaciales es importantísimo porque ordena el movimiento de las partículas en el espacio. Entonces, en estudios de química atmosférica también, en regiones donde hay partículas cargadas, donde hay partículas neutras, en la atmósfera neutra el campo magnético no juega ningún rol. Pero cuando empieza a haber ionización de las capas superiores de la atmósfera por culpa de la radiación del Sol, principalmente ultravioleta, que es las energías que permiten extraer electrones de los iones, de los átomos, perdón, ahí empiezan a jugar, empiezan a moverse en parte debido a la fuerza magnética. Y por eso casi todos los satélites llevan consigo un magnetómetro, que lo que hacen es, junto con espectrómetros de masa, con espectrómetros de partículas, de energía, también permiten estudiar, no sé si ustedes vieron ya, pero algo que se llama funciones de distribución, que son la manera en la que están distribuidas las partículas en función de su velocidad. Y de esa manera se pueden obtener movimientos movimientos de gases de determinada composición de un lado para el otro en el espacio. Bueno, es sumamente interesante y sumamente complejo el estudio de las ionosferas y de los envoltorios de gas
cargado de distintos objetos del sistema solar. Bueno, vamos a detener la grabación.